ejercicio que dice calcular el área del tronco de cono, pero en la retroalimentación solo le hace del cono, de todo el cono. Ya, pero la respuesta está El mal. ejercicio. Sí, envíame nomás para revisarlo, ¿ya? Ya. Bien, entonces, los 3 reclamos de los compañeros de Eiden, de Santiago y del compañero del señor Bustillos, sí son válidos, ¿no? Entonces, en el receso revisamos, ¿ya? Bien, si no tenemos más dudas, ¿alguien más, no? Ya, vamos entonces con la clase. Sí. Yo en el deber igual puse 3,38 y me dice que la respuesta es 3,48. Ya, bueno, por esta vez vamos a revisar también ese caso, ¿ya? No, Kimberly. Pero no se olvide, aquí en adelante haga con todos los decimales, ¿ya? Para que no tengamos ese tipo de inconvenientes. ¿Sí? Hagan con todos los decimales, ¿no? Porque como les había mencionado, ya no es lo del 1% ahora. Ahora es con todos los decimales para que usted ya siga practicando para la prueba, ¿no? Que por cierto, su prueba es la siguiente semana, el día miércoles, ¿no? El día miércoles tendríamos la prueba con ustedes, no se olvidarán. Es todo de geometría del espacio, ¿sí? Todo de geometría del espacio, desde 3 perpendiculares hasta esferas, que es el tema del día de hoy, ¿no? Mañana les envío un simulacro para los que deseen realizar, ¿sí? Pero entonces ya estarán, por favor, listos para eso, ¿no? Porque la siguiente semana, lunes y martes, es feriado, ¿no? Entonces, el miércoles usted comenzaría con la prueba, ¿ya? Bien, ya se les enviará también al correo las indicaciones, por si acaso. Bien, vamos con la última clase de geometría del espacio, que sería esferas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Me comienza diciéndome lo que es una superficie esférica, ¿no? Entonces, miren lo que dice. Una superficie esférica es aquella que está formado, es un lugar geométrico, es decir, está formado por todos los puntos en el espacio, ojo, en el espacio, ya no en un plano, porque si no sería... ¿ya? Sí, ya le vamos a revisar en el receso, como les dije, ¿no? Bien, entonces, les decía que esta parte de aquí no es como en el círculo, que era en un plano, ¿no? No es un lugar geométrico en el plano, sino más bien en el espacio, ¿de acuerdo? Para cada uno de estos puntos que se encuentran en el espacio, ¿sí? La distancia hacia un punto fijo es constante. Ese punto fijo aquí es el centro y mire, todas esas distancias son radios, ¿ya? Entonces, esas distancias van a ser siempre constantes. Es una superficie esférica. ¿Para qué nos sirve esto? Para decir lo que es una esfera, ¿no? Una esfera, dice, es el cuerpo geométrico que está limitado por una superficie esférica, ¿no? Entonces, cuando usted delimita, ¿sí?, a un cuerpo geométrico por esta superficie esférica, eso es una esfera, ¿ya? Y acá están los elementos. Mire, tenemos un centro, tenemos el radio, bueno, los radios, ¿no es cierto? Podemos ahí trazar varios radios. Cuerdas, miren aquí, las cuerdas vienen a ser segmentos que unen 2 puntos de la superficie esférica, ¿sí? Esas vienen a ser cuerdas. Diámetro, ya saben, ¿no es cierto? Es la cuerda que tiene mayor longitud que se puede generar aquí, ¿no es cierto? Siempre pasa por el centro, ¿no? Una sección es cualquiera de los círculos que se han formado al intersecar nuestra esfera con un plano, ¿sí? Por ejemplo, ahí está el círculo de centro O y radio M, ¿no? El círculo máximo es aquella sección, aquel círculo que se forma al intersecar la sección justo por el centro de la esfera, ¿no? Y cualquier otro círculo puede ser considerado como un círculo menor, en cambio, ¿no? Vamos acá. ¿Cómo se le va a denominar? Muy parecido a lo que hacíamos en el círculo, ¿no? Pero aquí vamos a decir esfera, ¿no? Decimos esfera con centro en O y radio R, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué propiedades tenemos aquí? Vamos a ver. Estas propiedades son muy importantes. Y vamos a verle. Dice el área va a ser igual a 4pi por el radio al cuadrado, radio de la esfera, ¿no? Y el volumen 4/3 de pi por radio al cubo. Estas son las fórmulas para que usted pueda encontrar el área y el volumen de nuestra figura, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de esta primera parte? ¿No? Bien, vamos acá. De esta esfera podemos encontrar más sólidos y entre ellos el primer sólido que tenemos es un casquete esférico o segmento esférico de una base. Entonces, ¿qué nos dice esto? Vamos a ver. Para empezar, esta es solo una parte de la esfera que se forma al intersecar una sección con una esfera. Y mire, aquí de hecho no se forma solo un casquete, se forman 2 casquetes, ¿ya? Entonces, mire. Y bueno, hay otra forma de también nombrarlo, es justamente como dice ahí, con 2 planos paralelos,
pero el 1 tiene que ser tangente obligatoriamente, ¿no? Entonces, mire, es como que a toda esta esfera le cortamos en dos sólidos, ¿sí? Como está en la izquierda. Esas dos figuras que se han formado ahí se los conoce como casquete esférico o segmento esférico de una base. ¿Estamos? Entonces, mire ahí, tenemos que la altura de toda esa esfera es ¿cuánto? Es 2 veces el radio, ¿no es cierto? Si le ponemos que la altura del casquete más pequeño sea una h, ¿qué pasa con la altura del casquete más grande? Pues sería toda la altura que sería 2 veces el radio menos h, ¿no? Y miren, aquí tenemos entonces casquete 1, casquete 2. Siempre se le conoce al casquete de menor altura como el casquete menor y al otro obviamente como el casquete mayor, ¿no? Y aquí nos da algunas fórmulas para encontrar ya las superficies y volúmenes de estos casquetes, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a hacer, estas fórmulas que están aquí son respecto al casquete 1, ¿no? Al casquete menor en este caso, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Cómo encontramos la superficie lateral? Simplemente sería 2πr altura. Muy importante aquí, miren ese radio, aquí saben confundirse, ese radio es el radio de la esfera. Sí, no es el radio de la base, repito, es el radio de la esfera. Lo único que involucra al casquete sería esta h. Esa h es la altura, miren si le ve ahí, es la h solo del casquete, ¿ya? La superficie total, ¿cómo sería la total? Pues sería la lateral más la superficie de la base, ¿ya? Es lo que tenemos para este caso. ¿Qué más? El volumen. Cuando tenemos aquí el volumen, pues el volumen va a ser igual a pi por la altura al cuadrado sobre 3, que multiplica 3r menos h, nos dice, ¿no? De igual forma, este volumen, ¿de dónde tenemos este volumen? Pero ¿de dónde tenemos este radio? Es el radio de la esfera, ¿no? Sí, entonces, mire, le estoy recalcando esto porque aquí es donde siempre se van a equivocarse y se van a poner el radio de la base, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto. Estas fórmulas nos sirven para el casquete menor. Para el casquete mayor, obviamente, también puedo aplicar estas fórmulas tomando en cuenta que la altura ya no es h, sino 2r menos h, ¿no? Eso vendría a ser un casquete esférico o segmento esférico de una base. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien, vamos acá entonces. ¿Qué tenemos por acá? Zona esférica o segmento esférico de dos bases. Entonces, este sólido se forma cuando usted le interseca, cuando usted le corta a una esfera con dos planos secantes paralelos. Entonces, mire, es solo el resultado que está aquí. Es como que usted tiene una esfera y le quita dos casquetes esféricos. ¿Sí? En este caso, mire ahí, dos casquetes esféricos en donde sus bases son paralelas, ¿no? Entonces, ese resultado viene a ser una zona esférica o casquete esférico de dos bases, porque tiene dos bases. En donde, ojo, no necesariamente las dos bases van a tener el mismo radio, pueden tener diferente radio, como aquí, ¿no? Arriba tiene M y abajo N. ¿Sí? Son este tipo de bases, ¿no? De diferentes radios, ¿no? La altura, mírenle, la altura viene a ser, ¿no es cierto?, el segmento formado entre los centros de estas dos bases. Ya, como son paralelas, obviamente esta altura es perpendicular a las dos, ¿no? Esa viene a ser la altura de la zona esférica. Y miren, aquí en este ejercicio ya me está diciendo incluso las construcciones que usted tiene que hacer. Si le ve esos radios que le está haciendo ahí, el triángulo O2'F y el triángulo O'C, esos dos triángulos son posiblemente los triángulos que nos van a permitir resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Para ello, entonces, ¿qué tenemos aquí en la zona esférica? Mire las fórmulas. La superficie lateral viene a ser la misma fórmula del casquete esférico de una base, 2πr altura, donde vuelvo a repetir el radio de ¿quién? De la esfera, ¿no? La total sería la lateral más las dos bases, ¿no? Y el volumen, en este caso, es pi por altura sobre 6, ¿cierto? Que multiplica a 3m cuadrado, 3n cuadrado y altura al cuadrado. En donde, ¿qué pasa con m y n? Pues m y n vienen a ser los radios de las bases, ¿no? Entonces, es lo que tendríamos para esta zona esférica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Dice, la Bien, primera voy por porque igual así las alturas sean diferentes. ¿Cómo las alturas sean diferentes? La altura de cada... Ah, ya, desde el centro hacia cada base. ¿Eso? Sí. Sí, de hecho van a ser diferentes porque tienen el diferente radio, ¿no? La una tiene radio M y la otra radio N. Son diferentes alturas. Esa H es la unión de esas dos alturas, de toda la altura como está ahí, ¿no? La altura es de ese segmento entre las bases. ¿Sí? ¿Alguien más?
Ya, vamos por acá. Sector esférico. ¿Qué tenemos en el sector esférico? Veamos. Este sólido se forma al dar rotación a un sector circular, ¿sí? Entonces vamos a ver. Entonces, alrededor de un eje que viene a ser el diámetro, ¿no? Entonces, mire, ahí tenemos un sector circular. Observen el que está ahí, ¿cierto? Y dice que le demos 360 grados a esta figura, ¿ya? Entonces, aquí les pregunto, mire, bueno, abajo está el resultado, ¿no? Ese es el resultado de nuestro sector circular. Quiero que me expliquen, con lo que usted conoce hasta ahora de geometría del espacio, con lo que vimos hoy, con lo que hemos visto anteriormente, ¿cómo describiríamos este sólido? ¿Cómo formaría este sólido? A ver, por actuación igual. Alzando la mano, ¿no? ¿Qué nos dice Aiden? Sí, Aiden. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ya. Ya. ¿Cómo formaríamos esto? Por conos. Los conos de revolución desde el radio de la esfera hasta las bases de la sección, menos toda la sección circular resultante. Sección circular resultante. No, no, yo quiero saber con sólidos. O sea, usted me diga, a este sólido le quito tal sólido, así. Así más o menos. Se le quita, se le quitan los dos conos desde el radio al... ¿A quién? a la zona esférica. Exacto. Muy bien, ¿sí? Vamos a ponerle a Aiden la actuación. Sí, bien, está justamente lo que nos dice Aiden, ¿no? Era Aiden de Castro, ¿no? Vamos a ponerle la actuación. Ya. Sí, como nos dice Aiden, ¿cómo sería esta figura? Sí, no, lamentablemente como estamos aquí de esta forma, yo tengo una de estas figuras, siempre les llevaba a mis estudiantes para que le vean cómo es, ¿no es cierto? En 3 dimensiones. Pero aquí, ¿cómo tendríamos que describirle? Pues sería la anterior que vimos, está acá, ¿cierto? Sería una zona esférica. A esta zona esférica lo que tendríamos que hacer es quitarle 2 conos de revolución que tienen como vértice el centro de la base, el centro de la esfera, perdón, el punto O, ¿sí? Si usted a esta zona esférica le quita esos 2 conos, pues nos quedamos con esta figura, el sector esférico, ¿de acuerdo? Ese es un sector esférico. En donde el volumen, mire, es 2/3 de pi por el radio cuadrado por la altura. Y aquí le pregunto lo siguiente. En esta figura no me estás diciendo ni la superficie lateral ni la total. ¿Ya? Vamos a darle otra actuación a que me diga cómo sacamos la superficie total. Aquí en el PDF no me dice porque es claro en realidad cómo hacerlo. ¿Qué nos dice Stalin? La superficie lateral no sería la misma que la de una zona esférica. Perfecto, muy bien. A esa sería la lateral. ¿A eso qué teníamos que sumar? Eso es el área de las bases. No, porque aquí no hay bases. Estamos aquí hay un hueco, ¿verdad? Hay 2 huecos, ¿no es cierto? Que están, cuando usted le quita los conos, pues se forman esos huecos que están ahí en forma de conos. Entonces solo la superficie lateral sería la superficie total. No, porque también tendríamos que sumarle lo que está en el hueco. ¿No? Entonces lo más la superficie lateral de los conos de revolución que están ahí adentro. Perfecto. Muy bien, sí, sería la lateral de la zona esférica, ¿no es cierto? Porque es la misma zona esférica, más la lateral de los 2 conos. Ya, eso no está en el PDF, si es que se va a olvidar, anotarle, por favor, ¿sí? La superficie total sería la lateral, que sería la zona esférica, más la lateral de los 2 conos de revolución. ¿Estamos? Muy bien, Stalin tiene la actuación, ¿no? Stalin Yungan. Actuación, ya. Vamos a ver. Continuamos acá. Anillo esférico. ¿Qué es el anillo esférico? Es aquel que se genera cuando usted da una revolución a un segmento circular. Usted miren aquí, damos a ese segmento AB una revolución y se genera un anillo esférico. Y se le conoce como anillo esférico. Miren, en la derecha le puse más o menos cómo nos quería la figura. Sí, así sería. Porque tiene forma de un anillo, ¿no? Por eso es un anillo esférico. ¿Ya? Igual, por actuación, ¿quién nos dice cómo le describirían a esta figura? Igual, alzando la mano, ¿no? Aiden, ¿qué nos dice Aiden?
sería el sector circular menos el cilindro de revolución hecho por los radios. Sector circular menos el cilindro de revolución. No necesariamente el cilindro, de hecho. El segmento esférico de 2 bases menos el cilindro de revolución. Ya, le ayudo otra vez. No necesariamente debe ser un cilindro. Porque no necesariamente AB va a ser paralela al eje. Puede tener cierta inclinación respecto al eje. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería la zona esférica Ujú. menos el poliedro generado por los dos radios, el radio menor y el radio mayor, o así. No. Pero ¿cómo se llama ese poliedro? ¿Cómo se llama esa figura? Bueno, de hecho no es un poliedro porque no está formado por planos. ¿No? Menos del segmento circular, el segmento circular generado por los radios, ¿o no? No. No sería así. Vamos con Arthur. ¿Qué nos dice Arthur? Es una zona esférica menos un tronco de revolución. Exactamente. Es una zona esférica menos un tronco de cono de revolución. Nada más, ¿no es cierto? Yo sé que puede ser también un cilindro, pero el cilindro es en el caso especial en donde AB es paralela al eje, pero de forma general va a ser un tronco de cono. ¿Estamos? Entonces, es lo que teníamos para este caso, ¿no? Stalin, que digo, Arthur, mira, no, Arthur tiene la actuación. Sí, muy bien, es justo lo que nos dice Arthur, ¿no? Eso es lo que tendríamos, ¿no? ¿Cómo se forma este sólido? En donde para este anillo esférico, miren aquí la fórmula del volumen es igual a 1/6 de pi por ese AB, y mire que ese AB es la cuerda, ¿no? Pi por AB al cuadrado sobre la altura, ¿no? Y nótese también que en este tipo de ejercicios se van a formar trapecios, ¿no? Entonces se formará un trapecio rectángulo en este caso, ¿ya? ¿Y cómo sería? Nuevamente no me está diciendo la superficie lateral ni la total, porque usted ya podría deducirla, ¿no? ¿Cómo sacaríamos la superficie total? Sería la superficie de la zona esférica más la lateral del tronco de cono, ¿no es cierto? Eso sería como tendríamos en este caso. La superficie lateral de la zona esférica más la superficie lateral del tronco de cono, no se olvidará, ¿ya? Y puede darse el caso en donde ese segmento circular AB, ¿sí? Uno de sus vértices pertenezcan al eje, como estoy aquí en la derecha, como el gráfico que acabo de hacer. Entonces, igual por actuación, alzando la mano aquí, nos dice cómo nos quedaría este anillo esférico en cambio. A ver, si es que en la cuerda AB, uno de sus vértices pertenece al eje. Y ahí le doy la revolución a ese segmento circular. ¿Qué nos dice Arthur? Se formaría, en el hueco estaría un cono de revolución. Ujú. Y eso sería un segmento esférico menos un cono de revolución. Perfecto, un segmento esférico de una base, ¿no es cierto? Menos un cono de revolución, ¿sí? Esa sería la forma de encontrar, de dibujar, ¿no es cierto? De describir este sólido. Ya, muy bien, sí. ¿Quién era? Arthur, ¿no? Arthur mismo. Vamos con Arthur. Otra persona, ya. Sí, es justamente como nos dice Arthur, ¿no? Es lo que tendríamos para este caso. Vamos acá abajo. ¿Qué es el uso esférico? El uso esférico es un sólido, ¿no? Está formado por dos semicírculos máximos. Entonces, mire aquí, tenemos esta fórmula, ¿no? Y tenemos toda la esfera, ¿sí? Y esto es como una mandarina, ¿no? Como una de las, ¿cómo sería? Bueno, tenemos una mandarina, ¿no es cierto? Y una de las rajas de la mandarina que se tiene ahí, eso vendría a ser este uso esférico, ¿no? Y ahí teníamos dos fórmulas, y para empezar esas fórmulas son de la superficie lateral, ¿sí? Superficie lateral del uso esférico, ¿sí? Y la de abajo no sirve, sí, esa está mal, por favor. Solo la primera es la que sirve, esa quítale la segunda. La primera es la única que no sirve, porque si usted se da cuenta, la de abajo es la misma que está arriba, solo que está simplificado el 4 con el 360, ¿sí? Entonces eso es un error. Eso, bórrele esa parte, por favor. Solo sirve la que está arriba y como le repito, es la superficie lateral, ¿no? Si tendría que encontrar otro elemento, la verdad que haría con una regla de 3, ¿no? Para 360 grados tenemos tanto volumen, para alfa, ¿cuánto será? ¿Sí? Es lo que tendríamos para este caso. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿No?
Ya, estos son los sólidos entonces que nos falta analizar, ¿no? Esta es la última parte de geometría del espacio. Bien, vamos entonces con ejercicios. A ver, quiero que copien por favor este ejercicio. Todos copien este ejercicio y veamos qué nomás podrían hacer. A ver, trabajen ahí. Bien, vamos a ver entonces cómo nos queda este ejercicio. Nos está pidiendo la relación de los dos volúmenes, ¿no? Para empezar, observa esos sólidos. ¿Qué tipo de sólidos son? Ese es el volumen 1 y el volumen 2. Casquetes esféricos. Son casquetes esféricos, muy bien. ¿De cuántas bases? De una base, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Me dice que AB sobre BC es igual a 2/3, ya. Me está dando ese 10. ¿Qué representa ese 10? Claramente el radio de la esfera, ¿no? Entonces podríamos decir que desde O hasta C también es un 10, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir? Que AB, ¿no es cierto? Que es la altura del primer casquete, le vamos a poner una X. Por lo tanto, desde B hasta O sería ¿cuánto? Sería 10 menos X, ¿no? En el caso de que usted necesite. Ya. ¿Qué más tendríamos aquí? A ver, vamos a plantear las fórmulas, ¿no? Veamos cómo vamos a sacar este de volumen 1 sobre volumen 2. Voy a plantear las fórmulas, vengo por acá y digo primer paso, ¿cierto? Vamos a ver la tesis. ¿Qué sería el volumen 1 sobre el volumen 2? ¿Ya?
¿Cómo nos queda esto? A ver, los dos son, decíamos, casquetes esféricos de una base. ¿El volumen es cuánto? Vamos a ver. Era pi, ¿no es cierto? Por la altura al cuadrado, que para el primer caso, ¿cuál es la altura? Sería x al cuadrado, ¿no? Entonces, pi por x al cuadrado, dividido para 3, ¿no? Esto que multiplica, ¿quién? A 3 veces el radio. ¿Cuál es el radio? En este caso, es el radio de la esfera. Le vuelvo a repetir, es el radio de la esfera. Sería 3 por 10, ¿no es cierto? Menos la altura que da x. Entonces, que el volumen del segundo casquete, del casquete mayor, ¿cómo nos quedaría? Es algo muy similar, ¿no? Sería pi, por entonces pi, por la altura. Y nótese en ese caso, ¿cuánto sería la altura? ¿Cuánto sería la altura del segundo casquete? Del casquete mayor. 10 menos X. No, 20 menos X. porque el segundo, Ah, sí. 20 menos x, ¿cierto? Sería ese CO que es 10 más el OB que sería 10 menos x, o sea, 20 menos x. O en su defecto, todo el diámetro, que es 2 veces el radio, menos esa x, ¿no? Entonces queda de esta manera. Entonces pónganle ahí, en este caso, la altura sería 20 menos x al cuadrado. 20 menos x al cuadrado sobre 3, ¿no es cierto? Que multiplica aquí. Nuevamente, a 3 veces el radio, sería 3 por... ¿Qué radio? El radio de la esfera. 3 por 10 menos la altura. Ya vimos, entre paréntesis, pongamos la altura. Sí, sería 20 menos x. Ya está. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, observe que todo el ejercicio se resume en ¿qué? En sacar el valor de x. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y para ello, ¿qué les parece si usamos la primera hipótesis? La hipótesis 1, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta hipótesis? Nos dice simplemente que el valor de AB sobre BC, ¿no es cierto?, es igual a 2 tercios. 2 tercios, ¿no? Y con esto, pues ya podríamos dejar a B y BC en función de X, ¿no? Para ver qué es lo que tendríamos que realizar. Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver. En vez de AB, ¿qué puedo poner? AB sería X, ¿no? En vez de BC, ¿qué puedo poner en vez de BC? 20 menos X. Esto es igual a 2 tercios. Y mire que gracias a eso ya puedo sacar el valor de X, ¿no? Pongan ahí por hipótesis, debajo de gráfico. Ya. Cuarto paso, vamos a ver, ayúdenme sacando cuánto es X, por favor. ¿Cuánto les dio ese valor de X? A ver. 8. 8. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya tenemos el valor de X y con eso el ejercicio está resuelto. Simplemente tenemos que reemplazar, nos dice volumen 1 sobre volumen 2, ¿no? Vamos al quinto entonces. Ayúdeme por favor, mírele cuánto nos da el volumen 1 sobre el volumen 2. ¿Sí? Eso hay que reemplazar, ¿no? Ahí dice 19,35 avos. Miren si está bien la respuesta. En este tema también me voy a decirles, en esferas también hay varios ejercicios en donde las respuestas no son confiables, ¿no? Por si acaso, si alguien está practicando. Del libro. A ver, nos ayudan cuánto nos da esta respuesta. Se simplificaría el pi, ¿no es cierto? Se van los 3 y tendríamos que hacer lo demás. A ver, ¿alguien sacó la relación de los volúmenes? ¿Sí nos da lo que dice ahí? 19 sobre 35 o les dio otra respuesta.
A ver, ¿cómo les fue? Ahí sacó la relación de los volúmenes, ¿no? ¿No? Bueno, tendría que simplificar los pi, tendría que simplificar el 3 y de ahí resolver lo que está ahí, ¿no? Bien, lo que le haya salido entonces. Supongamos que en este ejercicio también le pide sacar la superficie de la base del casquete esférico. ¿Cómo sacarían esa superficie de la base del casquete esférico? ¿Qué harían para hacer eso? ¿De qué me dicen? Supongamos que les pide sacar la superficie de la base del casquete esférico. No deberíamos sacar el radio de la base. Perfecto, hay que sacar el radio de la base, o sea, este valor de Y, pongamos. Desde B hasta D. ¿Y cómo sacamos De ese radio de ahí esa base? es pi por... Ay, no. Ah, pero ¿cómo sacamos eso? O sea, es el área de un círculo, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Pero ¿cómo sacamos ese Y? 0,5432 dicen la respuesta, supongo, de la anterior, ¿no? Ya pagamos 0,54. Muchas gracias, compañero. Ya. Ya, ¿cómo sacamos ese valor de Y? ¿Qué harían para sacar ese valor de Y? Hay ejercicios que les pide eso, ¿no? Construyendo un triángulo rectángulo Eso, ¿qué construcción harían? desde O a D. Exactamente, desde O hasta D. ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide esto? Eso mide 10. Sí, porque es un radio de la esfera. Y ya tendríamos cuánto es 10 menos X, que sería 2. Por lo tanto, con un Pitágoras le sacamos Y. ¿De acuerdo? Ese tipo de construcciones son muy comunes en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, no se olvidarán de esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? Sí. Salió 44 sobre 81. O sea, pero el 0,54 es 44 sobre 81. La relación. Ya. Ya no hay problema. Sí, como les dije, hay varios ejercicios aquí que no están bien la respuesta. Sí, entonces solamente no está bien aquí la respuesta, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Bien, vamos entonces con otro ejercicio, ¿no? Por cierto, me olvidaba decirles, verán, aquí en este tipo de ejercicios, muy atentos, porque en el libro, bueno, de hecho en la anterior prueba también, justamente por eso tuve un inconveniente, me acuerdo, con un curso, porque en ocasiones les dice, solo les dice la superficie del sólido del casquete, por ejemplo, es 10. Y eso es muy ambiguo, ¿no? Porque si me dice solo la superficie, ¿qué pensaría yo? Que es la superficie total. Pero cuando dice solo superficie, en el libro, por ejemplo, los que están practicando los ejercicios del libro, se refiere a la superficie lateral, ¿ya? Cuando solo les diga la superficie. Y en su prueba probablemente va a pasar lo mismo. Si ustedes escuchan, si ustedes ven un ejercicio de esferas que le dice solo la superficie, uno de casquete, por ejemplo, dice la superficie es tanto, se refiere a la superficie lateral, ¿ya? Con todo el día de mañana, el día de mañana voy a hacer la pregunta, ¿no? Voy a preguntar a la persona que va a desarrollar este tipo de ejercicios, bueno, mejor dicho, a toda la cátedra, cómo van a escribir esto, ¿sí? Si van a decirle, si cuando diga solo superficie, hace referencia a la superficie lateral. Ya, pero por el momento ya le adelanto, si es que en algún ejercicio usted está practicando, ¿no es cierto? O en el deber, solo le dice solo la superficie, se trata de la superficie lateral, ¿ya? No se olvidará. Para hacer referencia a la superficie, debería decirnos, ¿no? Debería ser más exacto y debería decirnos la superficie lateral de tal figura. Pero la verdad es que no sé por qué le ponen con esa anotación, ¿sí? Y si es que quiere hacer referencia a la superficie total, pues ahí sí le suelen decir la superficie total, ¿ya? Entonces, ojo con ese tipo con esa anotación, ¿no? Que se usa en este tipo de ejercicios. Bien, vamos con otro ejercicio, vamos con este ejercicio. A ver, quiero que copie e intente hacer primero el gráfico. Vamos a ver cómo le va con este gráfico, ¿sí? Aquí también no están bien todas las respuestas, no me acuerdo, creo que hay 2 respuestas incorrectas, ¿sí? Pero bueno, vamos. Copie por favor el enunciado e intente hacer el gráfico. Mírele cómo le quedaría.
Bien, vamos a ver. Entonces, para empezar el gráfico, ¿no es cierto? Tendríamos que ver cómo hacer este gráfico. Mire lo que dice. Las áreas de dos círculos paralelos menores que están a un mismo lado del centro son 25. Entonces, vamos a dibujar primero la esfera. Vamos a poner este círculo. Por ahí tenemos un centro. Ponemos aquí el punto O. Y me dice las áreas de dos círculos paralelos menores que están a un mismo lado del centro. Significa que o bien los círculos están en la parte superior o en la parte inferior, pero los dos están en el mismo lado, ¿no? Algo así. Vamos a aplicar un poquito mejor. Sería por acá. Y el de arriba por acá. Ya. Muy bien, tendríamos ahí segmentos entrecortados, bueno, en este caso arcos entrecortados. ¿Ya? Me dice entonces, las áreas de estos dos círculos paralelos menores que están a un mismo lado del centro son tanto. Y la distancia entre los círculos es de 2 decímetros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, muy bien, vamos a dibujar toda la altura primero, ¿no? Vamos a dibujar toda la altura que sería, bueno, sería todo el radio, mejor dicho. El radio, que sería desde el punto O hacia un punto cualquiera acá, ¿no? Vamos a poner aquí, tenemos entonces, pasa por el centro de la primera base, por el centro de la segunda base, y ahí tenemos un punto de tangencia, ¿no? Vamos a poner nombres de esos puntos. Aquí ponemos el punto A, acá el punto B, y arriba el punto C. Ya. Bien, ¿qué segmento mide 2 unidades? A ver, ¿cuál es el segmento que debería ponerle 2 unidades? Porque me dice ahí la distancia entre los dos círculos es 2 decímetros. ¿Dónde le pongo ese 2? A ver. Entre A, B. Es entre A y B, ¿no es cierto? Pongo entre A y B. ¿Ya? Calcular el área de las zonas esféricas. Ya, solo con el enunciado nomás ya está mal, ¿no es cierto? ¿Qué está mal en el enunciado? En esa parte, en el literal A. Dice calcular. Son casquetes. Ya, muy bien, son casquetes. Pero mírele, la respuesta, solo hay una respuesta nomás. Entonces, ¿cuál es el error? Área de las zonas esféricas, dice. Dice de las, ¿no es cierto? No debería ser de las, sino de la zona esférica. ¿Por qué? Observen en el gráfico, ¿cuántas zonas esféricas se han formado? Una. Solo una, ¿cierto? Y mire, y es un caso especial, de hecho, es en donde las dos bases están a un mismo lado del centro, porque el que nos mostraba en el PDF estaban en distinto lado, ¿no? La del círculo más grande estaba abajo, ¿sí? Entonces, mire que es un caso especial y solo hay una zona esférica, ¿no? Entonces, quiere el área de la zona esférica. Entonces, mire aquí, esto es bien ambiguo, la verdad no sé por qué, como le digo, área, entonces puede que nos pida el área lateral. Si es que usted ve en su prueba o en su deber solo área o solo superficie, hágale la superficie lateral a eso, ¿sí? Pero si le dice, para hacer referencia a toda el área, sería superficie total o área total, ¿ya? Pero como le menciono, el día de mañana voy a preguntar igual, por si acaso, en este semestre vayan a cambiar alguna anotación de esta parte, ¿no? Pero hasta lo que pasó en el anterior semestre ocurría esto, ¿no? Y muchos en el deber especialmente me estaban escribiendo cada rato que no sabían qué superficie era. Entonces ya les adelanto, si es que solo ven área, saquen solo la lateral, ¿no? Aquí probablemente saquemos las dos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien. El área de la zona esférica, entonces vamos acá con el literal A, póngale acá arriba entonces literal A. ¿Cómo se saca la superficie lateral? Entonces la fórmula 2, ¿no es cierto? Que multiplica pi por el radio y por la altura, ¿cierto? Esa es la superficie lateral, entonces vamos a ver. ¿Tenemos esto? ¿Tenemos o no tenemos esta información? ¿Qué me dicen ustedes? No tenemos nada, ¿no es cierto? Ah, no, sí tenemos algo. Tenemos la altura nomás, ¿no es cierto? Nos hace falta este radio. ¿Qué radio es ese? ¿El radio de la base menor, de la base mayor? ¿Qué radio es? De la Es de la base esfera. mayor. Es de la esfera. De la esfera. De la esfera. Exactamente, de la esfera. Tendrán cuidado. Verán que ahí saben jalarse bastante en esta fórmula. No sé por qué. Sí. No podremos hacerle por un tronco de revolución, tronco de cono de revolución. Como un tronco de cono de revolución. Es que... Ah, yo entiendo lo que quiero hacer. Sí, podríamos hacer también, de hecho. Como un... No. Ya entiendo lo que usted quiere hacer. No.
porque no es un tronco de cono de revolución. Para que sea un tronco de cono de revolución debería pasar esto. Miren lo que estoy graficando en este momento. Si lo observa, esa sería una generatriz, ¿no? Entonces sí son dos sólidos diferentes, porque este sólido en esa parte de la superficie cónica, ¿no es cierto? No tiene superficie cónica, sino más bien es una superficie esférica. ¿Sí? Entonces sí son diferentes, ¿no? Vamos acá. Entonces acá le voy a poner una A', y acá arriba una B'. Podemos leer nombres de sus radios. Ponemos acá un radio 1, R minúscula 1, y acá arriba un R2. ¿Ya? Y nos hace falta el radio de la esfera, ¿no es cierto? Muy importante ese radio de la esfera. Vamos a ver entonces qué podríamos hacer. Bien, ideas entonces. ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Qué podríamos hacer? Miren, no estamos usando un dato, ¿no? Que son los 25, las áreas de las bases. ¿Qué podríamos hacer con esas áreas de las bases? Sacar el R1 y R2. Exactamente. Los radios 1 y radio 2, ¿no? Entonces dice aquí 25pi, ¿cierto? Debe ser igual a ¿quién? Ese es el área de la base, me dicen, ¿cierto? En este caso sería la base menor porque es la menor, la menor superficie, ¿no? Entonces sería 25pi es igual a ¿quién? A pi, la fórmula, por el radio al cuadrado, que es el área del círculo, pero en este caso es del círculo menor, entonces sería el radio 2, ¿no? Pi por R2 al cuadrado. Y miren que gracias a esto ya tengo el radio 2. ¿Cuánto sería el radio 2? Sería 5, ¿no? Y lo mismo voy a hacer, pero ahora con el radio de la base mayor, el 36pi. Póngale entonces 36pi, ¿sí? Es igual a aquí. Esto es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Pongamos entonces pi por el radio al cuadrado, que sea el radio 1 en este caso, ¿no? Radio 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos da el radio 1? 6 así en este caso, ¿no? Póngale 6 entonces. Ya. Entonces, a ver, pongámoslo nomás ahí también en el gráfico. A ver, el radio 1 es igual a 6 y el radio 2 es igual a, ¿cuánto era? 5, ¿no? Radio 2 igual a 5. Ya está. Perfecto. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Nos hace falta sacar el radio de la esfera. Eso era lo importante. A ver, ideas para hacer esto. ¿Qué podríamos hacer? Podemos hacer una construcción de O a B'. Muy bien, desde O hasta B'. ¿Qué más? ¿Qué sería eso? Sería un radio, ¿no? Radio. Y encontramos el valor del radio. Y ahí está. No, porque todavía no tenemos 3 datos en ese triángulo. Solo tenemos que el radio 2 mide 5. ¿Podemos hacer semejanza de triángulos? Tampoco, porque no tenemos la suficiente información para hacer la semejanza. Necesitamos que otra construcción, ¿no? ¿Cuál es otra construcción? Desde O hacia A. ¿Ya? Vamos a ponerle que, y para esto, para que se den cuenta de lo que tenemos que hacer, miren esto. Vamos a poner que desde A hasta O sea una Y. ¿Sí? Un valor de una Y. Desde O hasta B', vamos a poner que sea un radio que no conocemos. Desde O hasta A', lo mismo, un radio. ¿Ya? Y vamos a hacer dos ecuaciones con dos incógnitas, porque observen que podríamos aplicar dos teoremas de Pitágoras. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ver. Primer teorema de Pitágoras sería el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Que no conozco. Radio al cuadrado es igual a ¿quién? Cateto al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, ¿sí? Más el otro cateto, que sería ¿cuánto? Sería y más 2. Póngale y más 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un Pitágoras en el triángulo O, B', ¿no? Y hago lo mismo en donde, en el triángulo OA, A', ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a ver aquí. 4. Sería lo mismo, la hipotenusa al cuadrado, que sería el radio al cuadrado es igual aquí. Al cateto al cuadrado, que sería el 6, ¿no es cierto? Póngale 6 al cuadrado, más el otro cateto, que sería el y, ¿no? Y al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un Pitágoras nuevamente, pero ahora en el triángulo OA, A', ¿no? Ya está. Y con esto, pues, ya podemos, mire, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ya podríamos encontrar ese radio, ¿no es cierto? ¿Qué tocaríamos? Yo despejaría el y al cuadrado de la cuarta ecuación y reemplazaría en la primera. Ah, no, espérense. Ah, no, igualemos las dos ecuaciones, ¿no? Sacamos primero el valor de y después el valor del radio. Entonces, póngale quinto paso,
¿sí? Igual en las dos ecuaciones. ¿Ya? Y saquen primero el valor de Y, posteriormente el valor del radio. Entonces, igualen, por favor, ¿cuánto les dio? Saquen, por favor, cuánto les da Y y cuánto les da el radio. A ver, trabajen, por favor. ¿Cuánto les da sus valores? A ver, ¿quién nos ayuda? ¿Cuánto les dio, por favor? Saquen cuánto les dio Y y cuánto les dio el radio. 1.75. El valor de Y el valor del radio. ¿Cuánto nos dio ese radio? 39,06. 39 no está mucho. A mí me dio 6,25. Ese está un poquito más, ajá, 6.25, porque los catetos son 6 y 1.75, ¿no? Entonces, está por ahí. ¿Ya? Bien, y con eso pues ya tenemos todo. Sí, perdón. Y con eso ya tenemos todo, ¿no es cierto? Para sacar nuestra superficie lateral, ¿no es cierto? Entonces, vayan, reemplacen en la primera parte de este literal y mírenle cuánto le dio la superficie lateral. No se preocupe si no le sale lo del libro, como le digo, ahí había un error, creo, no me acuerdo cuál de esas respuestas, creo que casi todas están mal, solo había una correcta, creo. Sí, revísale igual cuánto le sale. A ver, reemplace por favor 2pi era la altura, ¿no es cierto? La altura, ya teníamos que era 2, ¿no es cierto? Porque es la altura de la zona esférica. El radio, que es la esfera, que es 6.25, y eso por 2 y por pi. A ver, ¿alguien sacó? 78,53. Ya, 78,53. Esa sería nuestra respuesta. ¿Estamos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos con el Sí, siguiente tema. Sí, ¿qué representaba Y? perdón. ¿Qué representaba Y? En esa parte me perdí. Y representaba la medida desde A hasta O. Sí, la distancia desde el centro de la esfera hasta el centro de la base mayor. Sí, ¿qué Ok, le sí. puse? Ajá, ok. Sí, era solo para encontrar el valor del radio, ¿no? Que le pusimos esa Y. De ahí por el momento no fue necesario. ¿Alguien más? ¿Y qué valor reemplazaríamos en la altura? No, porque la altura de la zona esférica solo es desde B hasta Mm, A. Sí, solo es... Preguntaba qué valor reemplazábamos en la altura. Ah, este 2. Sí, este H. H es igual a 2. Sí, porque es la altura de la zona esférica. O sea, Ah, la ok. altura entre las dos bases. Nada más, esa es la altura, ¿no? ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más? Ya, gracias a usted. ¿Alguien más? Ya.
Luego, dice el volumen de la zona esférica. Ahora sí, ya solo son fórmulas, ¿no es cierto? Luego acá, digo, volumen de la zona esférica. Entonces, esas son solo fórmulas y en este caso, ¿cuál era la fórmula? Se acuerda pi. ¿Dónde está pi? Por altura, que sería 2, ¿no es cierto? La altura de la zona esférica, sobre 6. ¿Y qué multiplica aquí? Era 3m cuadrado, ¿no es cierto? En donde m era el radio de cualquiera de las dos bases. Quiero poner que sea la mayor, que sea 6 al cuadrado. Más 3 por el radio al cuadrado de la base menor, que sería 5 al cuadrado. Y más la altura al cuadrado, sí, que sería 2 al cuadrado. Ya está. Y con eso tenemos ya el volumen. ¿Ya? No sé si alguien logra sacar, por favor, cuánto les dio ese volumen. Me salió 195.82. Ya, 195.82. Ya está. Esa sería nuestra respuesta. Muchas gracias, compañero. ¿De acuerdo? Luego, C, el área de la esfera. Ahí sí ya está todo fácil, ¿no es cierto? Porque ¿cómo sería el área de la esfera? Entonces, el área de la esfera simplemente sería 4pi radio al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Dónde está? 4 por pi. Y el radio al cuadrado es el radio de la esfera. Entonces ya teníamos que era 625, ¿no? 625 al cuadrado. Y ya está, ¿no? No sé cuánto salga eso, pero ya tendríamos nuestra área de la esfera. Y el D es el volumen de la esfera, ¿no? El volumen también tenía una fórmula, pero esa fórmula era 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? Entonces, en este caso, el radio también ya teníamos, y repito, es el radio de la esfera, 6,25 al cubo, ¿no? Ya tendríamos todo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? Inge, Sí. en el paso, o sea, en el literal A, en el paso 1 y 2, ¿qué fórmula está utilizando? El área de las bases, ¿no? Porque me dice que 25, las áreas de dos círculos, dice, ¿sí? O sea, del círculo que tiene centro en B y el círculo que tiene centro en A, ¿sí? Entonces, el primero, 25 pi es del centro B, o sea, pi por radio al cuadrado, de ahí sale el radio 2, ¿no es cierto? Que es 5, y lo mismo en el otro. Ese 36 pi es el área de la base del círculo más grande, que sería pi por radio 1 al cuadrado, y de ahí sacamos el radio 1. Es el área de los círculos, ¿no? Gracias, Inge. Ya, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿No? Bien, vamos a darnos un pequeño receso, ¿sí? De 7 minutos. Bueno, de 7 minutos más o menos. Ah, no, pero hoy me van a decir reclamos, entonces de 10 minutos ya. 7:20 volvemos, ¿ya? 7:20 volvemos con más ejercicios. Ya, entonces por el momento, a ver, ¿quiénes nomás eran los reclamos? A ver, me dicen, a ver, deber, tal cosa, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? A ver. Inge, yo ya le subí. Ya, ¿qué tiene que hacer usted? El primero es de... Bueno, el primero es porque No le escucho. ¿Puede repetir otra vez, por favor? Creo que se le fue el internet a Aiden o no sé. Bueno. Hasta eso, a ver, ¿alguien más? Sí, yo, Inge, la foto que le envié del ejercicio del deber de conos. Ya, de ver, ¿qué pasó? Cuénteme el problema. Aquí me pide calcular la superficie de un tronco de cono y en la retroalimentación se ve que utiliza la fórmula de la superficie del cono. Ya,
Y el resultado que me sale a mí es el del tronco del cono, pero me pone como mal porque en la retroalimentación le sacó el de la superficie del cono. A ver, calcular superficie húmeda del tronco de cono. Ya, entonces, yo creo que los dos están mal. Yo creo que tal vez está mal la... ¿Solo sacó usted la del tronco de cono? ¿Solo la lateral sacó? ¿O qué sacó? Yo saqué Es que la superficie no, húmeda. no sé si está bien en la retroalimentación. Porque la superficie húmeda sería la superficie lateral más la superficie de la base. Pero es que dice de un tronco de cono. A ver, no dice un tronco, dice calcular la superficie húmeda del tronco de cono. Entonces, ¿cuál sería la superficie húmeda? ¿Qué nomás estaría en contacto con el agua? La parte lateral y la base mayor. Por eso es que ahí le está sumando, mírele, en el quinto paso a la superficie de la base más la lateral. Entonces, sí está bien lo que está ahí. ¿Sí? No se olvide que la superficie húmeda es lo que está en contacto, es la parte del sólido que está en contacto con el agua. Eso es muy importante, no se olvidará por si acaso ahí en la prueba les tomen algo parecido. La superficie húmeda es todo lo que está en contacto con el agua. Entonces, imagínense que usted tiene este cono, ¿no es cierto? ¿Qué nomás está en contacto con el agua? La base y la parte lateral. Sí, entonces, sí está bien lo que está en el libro, la retroalimentación. Okay. ¿Ya? ¿Alguien más? Inge, se me había cortado la llamada. Ya, ok. ¿Qué pasó ahí ahora sí? Tengo dos. El segundo es porque sí usé todos los decimales y me salió mal. Tiene un desfaz de 27, pero la respuesta es 55.427,29. No sé si ese está mal, podría revisarle, porque Ya. ¿Qué ejercicio, qué deber es? ¿Qué deber es? ¿De qué deber? de volumen de cilindro cilindro de revolución, pregunta 5. A ver, espera un momentito. Cilindro de revolución, ¿dónde está cilindro? Ya. ¿Se acuerda cómo era el enunciado de este ejercicio de cilindros? Se lo envié. Es calcular el volumen de un cilindro de revolución semejante a otro de radio 10.8, altura 27.7 y si su área lateral es 3.1 veces la del primero. Ya lo encontré, ya. Y eso que aquí la tolerancia está grande, ¿verdad? Seguro que usted está bien. Le había hecho con absolutamente todos los decimales. No sé si podría revisar. Ah, ya, espera. Está con relativo. Vamos a hacerle con un porcentaje. Voy a ponerle que sea con el 2% con 0.2, ¿ya? El factor de 0.2 para ver qué pasa. Y si con eso le ayuda, en buena hora, entonces, ¿ya? Ok. Vamos a ver. Y ¿Hay otro ejercicio? sí, el otro ejercicio, ese sí es el de superficie, de troncos de pirámides. Pregunta 1. Tronco de pirámide. Ya, ¿qué pasó ahí? Dígame qué le pasó ahí para entender. Puse la respuesta con, eso sí, igualmente con todos los decimales, 4.37, y la respuesta es 4.33. Ya, ¿cómo comienza el enunciado? Calcular el apotema del tronco de pirámide regular cuya base es mayor, es un pentágono del lado 5, altura Ya, 3.7. ya lo encontré. Vamos a ver. A ver, en ese ejercicio, déjenme ver lo que han hecho aquí. Pero está con 1% de tolerancia, vean. O sea que sí está muy grandecito. Aumentémosle al 2 para ver qué pasa. Igual, ¿no? Si es que le ayuda ahí. Vamos a ver, seguramente le debe ayudar ahí. Vamos a ver. A ver, siguiente página. Perdón. Sí, ya se corrigió, gracias. Sí. Ah, ya se corrigió. Ah, buenas. Ya, chévere. Listo, ya está entonces. Ya, ¿alguien más? Yo nunca. A ver, el señor Bustillo. Ah, ya, sí. Díganos, ¿de qué deber? Del deber 10,2.
de un ejercicio de un cono que está dibujado ahí mismo y de ahí dice el recipiente de R igual 4 y R igual 3 contiene un volumen de agua de 41, Ya, 41. Un momentito, espera, un momentito, a ver, vamos a ver, vamos a preguntas. A ver, ¿de qué me dijo? ¿De tronco de cono? Sí, está dibujado un cono. Ya, ¿cuál es la respuesta y cuál es su respuesta? Mm, La respuesta es 3,48 y yo puse 3,38. ¿De qué es un volumen, una longitud? Una longitud. Él dice calcular el nivel de líquido. Pero sí vio que hizo con todos los decimales. Si es que es una longitud, ahí no le puede ayudar. Al compañero le ayudé antes porque es un volumen, pero Sí, sí, Ángel. usted está bien, segurísima. Sí, Ángel, le hice con con 4 decimales. Le hice. A ver, vamos a ver. ¿Puede repetirme ahora sí el enunciado? El recipiente de R igual a 4 y R igual a 3. Ya, un Contiene, momentito. Ya le encontré. A ver, vamos al recipiente. Y ahí está graficado un cono de 2 radios, algo así. sí, Ya, vamos a ver. A ver. Ya, déjenme ver aquí la justificación. A ver, voy a poner tolerancia de 2%. Si es que le ayudo con eso, en buena hora. Ya. Ya, pero intentarán, pero no sé ahí si usted o el sistema se equivocó un poco. Ya, mírele si ya debe estar corregido, mírele por favor. Hasta eso me avisa la señorita Kimberly qué pasó. Hasta eso vamos con Henry. Supongo que no tiene micrófono, de ver 10.2. Ver 10.2. Estamos en el mismo entonces. Conos y troncos de conos. A ver. Ya, Henry, ¿qué tipo de ejercicio es? ¿Qué le pides a la superficie, volumen, el área lateral, el cono? Es lo mismo. Entonces, Henry, igual, ¿cuánto fue su respuesta y cuál es la respuesta del sistema? Bueno, la suya estamos próximos 782 y 790 igual. Bueno, vamos a ponerle igualito que la señorita Kimberly, 2% si la ayuda, en buena hora, ¿no? A ver, vamos a ver el área lateral de un cono de revolución. Cono. El área lateral de un cono de revolución es el área total. Ahí vamos. El Lincoln. Ya, bueno, voy a poner el 2%, igual que la señorita, ¿no? Si es que nos ayuda. Perfecto. Kimberly, ¿sí le cambió eso o no le cambió nada? no, Ángel. Ya, espérame, déjenme ver si es que las actualizo para ver si es que ya le sirve o si es que es el error mismo. 10.1. Y así es que después de actualizarle no les funcionó, ahí sí ya no se puede hacer nada. 10.2 es, ¿no? El deber. Sí, Kimberly, el deber. Ya. Vamos a ver, voy a poner de calificar otra vez para ver qué pasa. Ya está. Mírele. Actualice la página y mírele. Lo mismo. Henry, usted sí. no, Ángel, a mí no me coge. Creo que es por lo que está con una décima de diferencia. Debe ser por eso. Entonces, Henry, ¿a usted sí le ayuda eso? A usted sí, ya, perfecto. Sí, también es Kimberly porque son valores muy bajos. Cuando son valores así de que salen 3, 1, 2, algo, es como que el porcentaje se hace también más pequeño. Entonces es difícil ahí que les ayude esa parte. ¿Sí? En el caso de Henry, como el valor, la respuesta de él era de 8 punto algo o 7 punto algo, creo. Entonces el porcentaje es un poquito más grande, ¿no? O sea, el porcentaje es el mismo, perdón, pero el valor nominal es más grande. ¿Ya? Listo. ¿Alguien más? Sin G. A ver, ¿qué pasó? Tengo unas dudas de la relación entre rectas y planos. ¿Le puedo enviar el ejercicio? Es el A ver, siguiente. a ver.
Ya, a ver, no, ya con usted ya nada, ya quedamos al final de la clase. Ya con usted al final de la clase vemos esa parte, ya, porque ya se acabó el receso. Ya me hace acuerdo al final de la clase y le veo rapidito, ya le vemos rápido ahí qué teníamos que hacer. Sí, eso vamos, ya, porque si no, no vamos a cansar. Ya, especie, antes de eso aquí tengo otra duda. A ver, dice la señorita Erika. Tuve la salida 1.70 y 1.78. Ya, pero ¿cuánto le varía a Erika? La respuesta, dígame cuánto les varía. Déjenme la foto. 122. Ah, bueno, sí, lo suyo también sí puede ser corregido. Si es una superficie y es un valor bien pequeño. También podría ser corregido. Ya, yo no sé por qué ustedes al final de todo me dicen, tienen que decirme rápido, ¿no? Erika y Alexis también ya me está escribiendo por ahí. A ver, Erika y Alexis, ya lamentablemente como ya acabamos de ver esta corrección, hoy ya no vamos a hacer más correcciones, mañana hacemos, ¿ya? Entonces, pero ya, no se olvidarán ustedes, Erika y Alexis, mañana. Sí, mañana entonces ya tengan listo el ejercicio, número de deber y también cuál es bueno, y vean si es que es, o sea, si es que ejercicio, sí, el ejercicio número de deber y obviamente como ya están viendo, ¿no? Con los compañeros, si son longitudes o ángulos, no hay mucho que discutir. Si es que son superficies o volúmenes, sí, grandes, sí, y la diferencia es pequeña, ahí sí, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy realizando Erika, sí, en suyo se aplicaría porque es más de 100, ¿ya? Y su respuesta es 0,1 más o menos de diferencia. Entonces, sí, aplicaría para su caso, pero el día de mañana, ¿ya? Entonces, me hacen acuerdo el día de mañana. Bien, vamos con los demás entonces. Vamos acá, otro ejercicio. Este ejercicio, miren, ya no vamos a resolver con ustedes. Quiero que observen. Dice, determinar el volumen. Y este ejercicio es muy importante, entonces revisarle. Quiero que atienda mucho este ejercicio. Dice, determinar el volumen común entre la esfera y el cono. Miren aquí, tenemos una esfera, ¿sí? Y está incrustado parte de un cono. No sé si le vemos. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen común de estas dos figuras? Ahí le estoy rayando, miren, con color rojo, con color verde. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen común de esas dos figuras? Solo observe y primero dígame cuál es ese volumen común. La base, El verde. Es todo lo que está de color verde, ¿no es cierto? Ese sería el volumen común, el volumen que está compartido, ¿no es cierto?, entre esos dos sólidos, ¿ya? Y les preguntaba a mis estudiantes, ¿cómo sacarían ese volumen de color verde, el que está rayado ahí de color verde? A ver, ustedes también les pregunto, ¿cómo sacarían? A ver, ¿cómo se les ocurre sacar ese volumen? Sería el volumen del tronco de vértice A, centro E, y el del casquete de esférico FDB. Perfecto. Bueno, solo hay un pequeño error ahí. El casquete está muy bien. Si observan todos que en la parte inferior se forma un casquete, será el volumen de ese casquete más el volumen de esa figura. Aquí el compañero nos dijo un tronco, pero no es un tronco. ¿Qué es eso? Es un cono, Es un ¿no es cono, es un cierto? cono, es un cono. Sí, es un cono. Ajá, exactamente. Entonces sería el casquete de una base más el volumen de ese cono. ¿Ya? Esa es una forma de sacar el volumen. Pero hay otra forma más creativa. ¿Y cuál es esa forma un poco más creativa? Miren, ¿qué les parece si sacan el volumen de la esfera? ¿Ya? Y a todo el volumen de la esfera le quitamos lo de color rojo. Si lo observan, el volumen que se forma alrededor de esa figura. Así que en este caso solo le puse la parte que se observa, que sería lo de color rojo, pero se supone que eso está alrededor. ¿Qué figura es esa? ¿Qué sólido es ese? Un anillo. Es un anillo esférico. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Que el volumen de color verde, el volumen común, también puede ser encontrado como el volumen de toda la esfera, ¿sí? Menos el volumen de ese anillo, ¿sí? Que se forma ahí de color rojo, que es justamente como le hicimos el ejercicio, y ahí sacamos más rápido. Miren, volumen común es igual al volumen de la esfera menos el volumen del anillo, ¿ya? Y prácticamente nos daban todos los datos, ¿no? Pero todo se resumía en sacar la altura desde A hasta O. Y aquí había, desde A hasta E, perdón. Y aquí habían varias formas. ¿Cuál era la primera forma? Entonces, miren esta construcción que hicimos aquí. Hicimos la construcción BD y formamos un triángulo rectángulo. El ángulo DBA mide 90 grados porque es un ángulo inscrito del diámetro AD. Si lo observa, por eso vale 90 grados. Esa era una construcción igual, quizá que no es muy común resolver este tipo de construcciones, pero miren ahí, se le hizo así de esta forma para que vean, ¿no? Y para que puedan ustedes en algún ejercicio hacer también ese tipo de construcciones, ¿no? Para formar un ángulo de 90 grados. Pero no era la única.
¿Cuál podría haber sido la otra forma? Quizá la forma más visible podría haber sido hacer la construcción OB, porque si hacíamos OB sería un radio y también sería un 20. Y observe el triángulo AOB, ya tendría tres datos, 20, 20 y 35 grados. Tendríamos un triángulo isósceles con tres datos. Y con eso podríamos sacar cualquier elemento. ¿Sí? Entonces sería muy buena idea que le revisen este ejercicio, por favor. Revisarán este ejercicio, ¿no? Miren, es bastante fácil. ¿Sí? 7 pasos. ¿Ya? Pero quisiera decirle... ¿Este ¿Sí? tipo de ejercicio nos puede tocar en el examen? No, no les va a tocar en el examen este tipo de ejercicios donde se combina conos con esferas, ¿no? Tranquilos. Sí, solo que en el libro no hay ejercicios de anillos esféricos, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejercicios donde estaba anillo esférico, pero lamentablemente estaba combinado con un cono. Sí, la idea habría sido, bueno, o sea, si les ponen este ejercicio, podría haber sido sacar el volumen del anillo esférico, no el común. Sí, eso podría haberles pedido si es que fuera este ejercicio. Pero de ahí no así volúmenes comunes de esta forma, ¿no? O sea, podrían tocarles volúmenes comunes, pero de figuras que estamos viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, entre dos casquetes. En el deber, por ejemplo, creo que tienen dos esferas que se cortan. Así, voy a ponerles aquí. Aquí una esfera y acá otra esfera. Y les dice, saquen el volumen común. ¿Cuál sería el volumen común aquí? Dos esferas que se cortan, ¿no es cierto? Ahí, o sea, que una está incrustada en otra esfera y les dice, saquen el volumen común. ¿Cuál sería ese volumen común? ¿No? Tendría que ser la cuerda común para empezar, ¿no? Esta cuerda común. Y ahí se ve más fácil. Ahora sí, respóndame, ¿cuál es el volumen común? En donde se interseca. Ya, pero ¿qué figuras son esas que se han formado? Son casquetes esféricos. Exactamente, dos casquetes esféricos. Volumen 1 y volumen 2. Entonces tendríamos que sumarnos, sacar el volumen del casquete 1 y sacar el volumen del casquete 2. Nada más, ¿sí? Este ejercicio, uno de estos le di en el deber. Sí, con otro curso también ya estábamos viendo este tema y alguien ya me preguntó ahí este ejercicio. Entonces les dije lo mismo, lo que nos acaba de decir el compañero. Son dos casquetes esféricos, ¿sí? Pero mire, son figuras que hemos visto hoy, ¿no? La de acá arriba, o sea, en una prueba para hacer, ustedes ya saben, ¿no? Que los ejercicios del deber son más difíciles que los de la prueba, ¿no? Sí. Los de los deberes, si es que les toca de este estilo, sí, así de casquetes esféricos. No creo que les toque uno de estos. No he visto, la verdad, no he revisado todos los ejercicios. No sé si les toque uno de este estilo, pero bueno, ya en el peor de los casos en el que les toque un ejercicio de este estilo, miren, aquí tienen cómo resolverlo, 7 pasos, ¿no? Pero en la prueba, como les digo, tranquilos que no pasa eso, ¿no? Bien, ¿alguien más alguna pregunta? No, entonces, revisar este ejercicio, ¿ya? Revisarlo, por favor. Sí, este sí se debe hacer su deber, ¿no es cierto? Revisar este ejercicio, ¿ya? Hay que una D incluso de deber que le revise. ¿Ya? Vamos con otro ejercicio. A continuación vamos a ver un ejercicio que les tomaron en la prueba del anterior semestre. Sí, este ejercicio sí fue tomado en la prueba del anterior semestre. Quiero que copie e intente hacer el gráfico. A ver, todos trabajen ahí.
Sí, la parte de no voy a llegar. Sí, de verdad son realizadores de video, no saben también. Sí, tenemos preguntas ahí, perdón. ¿Cuánto lo logró? No le escucho muy bien, ¿puede repetir? ¿No? A ver, vamos entonces acá con este ejercicio. Dice, ¿desde qué altura podría verse el 1/6 de la superficie de una esfera? Entonces, vamos a ver. Tiene aquí una esfera, ¿no es cierto? Supongo que todos graficaron ahí un círculo, ¿sí? Y usted está por aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí su ojo. Ya. ¿Y qué tenemos aquí? Entonces dice, ¿desde qué altura se podrá ver 1/6 de la superficie de la esfera? De radio 10. Entonces vamos a ver. Para empezar, imagínense, ¿no? Que usted está en su mano, tiene un balón, ¿no es cierto? Y usted está observando ese balón. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que usted estaría observando? ¿Puede usted observar toda la esfera? No. No, ¿Qué pueden observar? ¿Qué es lo que podrían observar? A ver. La parte frontal. Ya, pero ¿qué figura es esa? Es un casquete esférico. un casquete. Podríamos usar, y de hecho no todo el casquete, sino que la superficie lateral del casquete esférico. ¿Sí? O sea, podríamos observar esta parte. Esto lo que estoy dibujando en este momento son las líneas visuales, ¿no? Que deberían ser, ¿qué? Tangentes, porque justo hasta un punto usted va a poder observar. No va a poder observar lo que hay debajo del balón, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa figura que usted está observando, como ustedes me acaban de decir, es un casquete esférico. ¿Ya? Vamos a poner ahí, vamos a colocar un color blanco. Lo que no se podría observar, ¿no es cierto? Que sería esta parte. Ya. Un poquito más grande. ¿Ya? Entonces, usted puede observar solo el casquete esférico, ¿no? Y le está pidiendo desde qué altura usted debe observar, ¿no es cierto?, a esta esfera para que se vea solo 1/6 de toda la superficie. Entonces, vamos a dibujar la altura, vamos a con un color azul. Vamos a por acá, que está el centro, vamos ya, por ahí está el centro, vamos ahí el punto O. ¿Ya? Acá pongámosle, donde está su ojo, el punto A, aquí ponemos el punto B, el punto C y acá el punto D. Ya, perfecto. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Tendríamos desea de un diámetro, tendríamos segmentos que no se pueden observar, en estos segmentos, ¿ya? ¿Y qué más tendríamos aquí? A ver, ¿qué más tendríamos en este caso? Primero, ¿qué me está pidiendo, no? ¿Cuál es la tesis? ¿Qué está pidiendo? ¿De dónde a dónde le está pidiendo? Desde A hasta U. Desde A hasta... Sí. Oh. No hasta C. Hasta B. Hasta O. Hasta B, ¿no es cierto? La tesis es saber cuánto mide AB. Estamos. Eso es lo que le está pidiendo. ¿Sí? Esa altura. ¿Sí? Desde A hasta B. Ya, perfecto. Le vamos a poner una X, ¿no? X. Quiero saber cuánto mide ese valor de X. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver. Nos dice que el radio de la esfera es 10 y yo quiero que se vea solo 1/6. Entonces, ¿cómo sería? Ya hemos dicho que lo que se podría observar sería la superficie lateral, solo la parte lateral del casquete esférico. Por lo tanto, ¿qué tendríamos aquí? 1, superficie lateral es igual a ¿qué? Es igual al 1/6, ¿no es cierto? Superficie lateral del casquete, ¿no? Vamos ahí, casquete. Igual a 1/6. ¿De quién? De todo lo que se podría observar. ¿Y qué es todo lo que se puede observar? La superficie de la esfera, ¿cierto? Entonces, nos quería que la superficie de casquete es igual a ¿quién? A 1/6
de la superficie de la esfera, que sería ¿cuánto? La superficie de la esfera era 4 por pi por el radio de la esfera al cuadrado, y el radio de la esfera es 10, ¿no es cierto? Por lo tanto sería por 10 al cuadrado. Ayúdeme, ¿cuánto nos queda esta superficie lateral del casquete? Y esto sería por la hipótesis, ¿no? El 4pi de donde le saca Inge. Es la fórmula de la superficie de la esfera, ¿no? 4pi por radio al cuadrado. La fórmula de la superficie de la esfera, ¿no? Bien, los demás nos ayudan. ¿Cuánto nos dio esta superficie lateral del casquete? 209,44. 209,44. Ya, perfecto. Y con esa superficie lateral, ¿no es cierto? Por acá, segundo paso, usted sabe que la superficie lateral del casquete, ¿no es cierto? Que en este caso es 209,44, también es igual a ¿quién? Era igual a 2, que multiplica pi, por el radio de la esfera, que es 10, y por la altura del casquete. ¿Cuál sería la altura del casquete en este caso? BC. Este es el segmento BC, ¿no es cierto? Esa sería la altura de ese casquete, por BC entonces. ¿Estamos? Y miren que gracias a esto yo ya puedo sacar la media de BC. Saquen la media de BC, por favor. ¿Cuánto les dio? 3.333. Ya, 3.33. Perfecto. Y si BC es 3.33, también ya puedo saber OC, ¿no es cierto? Porque OC sería el radio que mide 10 menos 3.33. Es decir, 6,67, ¿no? Es lo que tendríamos para este caso. Ya, perfecto. Pongamos las medidas también por ese caso aquí, ¿no? A ver, tengo que BC es 3.33 y que OC es 6,67. Perfecto. Y hay que sacar ese valor de X. Bien, ideas entonces. ¿Qué harían ustedes aquí? A ver. Construcciones ¿De dónde a dónde construiríamos? de O hasta D y le hago una semejanza de triángulos. Se va al D. Desde O a D hasta D es una construcción excelente, pero más que una semejanza de triángulos hay otra razón más importante que nos va a dar en un paso la respuesta. ¿Qué pasa cuando hacemos OD? Es perpendicular a la tangente y forma 90 grados. Perfecto, es perpendicular, por lo tanto forma 90 grados, es decir, el ángulo ODA mide 90 grados, porque recuerden que es una línea visual, usted puede observar solo hasta el punto D, de ahí ya no puede observar lo que está abajo, entonces de ahí es una tangente. Y con en un paso usted ya saca el valor de X. ¿Cuál es ese paso? Bueno, ya podrían hacer de diferentes formas, porque miren que el triángulo OCD ya tiene 3 datos, ¿sí? Porque SOD es un radio, ya mide 10, ¿no? Por cierto, mide 10. Triángulo OCD, tengo 3 datos, ya puedo sacar en el triángulo AOD el valor de X, pero yo creo que con un paso usted puede sacarlo. ¿Cuál es ese paso? Relaciones métricas. Tenemos un triángulo rectángulo y la altura relativa. Miren el triángulo OAD, 90 grados, y desde el ángulo de 90 grados de D tenemos la altura relativa DC. ¿Cuál es la que me sirve? La del cateto al cuadrado. ¿Se acuerda? Vamos a ver. ¿Cómo es el cateto al cuadrado? Era el cateto, que es 10. 10 al cuadrado es igual a ¿quién? A su proyección, que es el 667, ¿cierto? Multiplicado por toda la hipotenusa, que sería desde O hasta A. ¿Y cuánto sería desde O hasta A? Sería desde O hasta B, que es un radio que mide 10, más X. Y esta, relaciones métricas, ¿no es cierto?, en el triángulo AOD. Y ya tenemos X. Así que según el libro 497, por ahí le debe salir, ¿no? Calcule, por favor, cuánto le dio. Sí, 4.99. Ya, 4.99. Por ahí va la respuesta. Listo, y con eso estaría resuelto, ¿no? Sí. En el deber, por ejemplo, se podría tener 4, bueno, redondear a 5. Ah, sí se podría. Bueno, o sea, seguramente haciéndole con todos los decimales. Verá que aquí la respuesta del 497 no es que está con todos los decimales, ¿no? Seguramente no sé cómo le trabajarán en el libro, ¿no?
si con 2 decimales o con todos decimales. Pero si usted hace con todos los decimales, pues y si usted está bien, entonces ahí me dice, ¿no? Y me dice, mírele, yo hice con todos los decimales y parece que el sistema está fallando. Entonces yo le reviso. Si usted está en lo correcto, pues le pongo a usted bien, ¿no? Eso sería. Pero sí, intenten hacer con todos los decimales, por favor. Ya, como les dije, ya tienen que empezar a practicar tal cual lo hacen en la prueba, ¿no? Bien, ¿alguien más alguna pregunta? Entonces, con este ejercicio podríamos terminar por el día de hoy. Por favor, sigan estudiando bien esta parte de geometría del espacio, ¿sí? Para la prueba, ¿no? Como les repito, sería para usted el siguiente miércoles, ¿no? De mañana en 8. ¿Sí? Ya esta semana les mandaré las indicaciones, pero seguramente van a ser igual, 5 ejercicios para 1 hora. No hay bonus, por si acaso. Alguien me había preguntado, no sé si de este curso si hay bonus. No hay bonus. Son solo 5 ejercicios, 1 hora. ¿Ya? ¿Algo más que se iba a decir? Y bueno, y es toda la parte de geometría del espacio, ¿no? Como les había dicho, que nomás se le evaluará seguramente ángulo diedro mezclado con 3 perpendiculares, ¿no? O bueno, también puede que les toque diedro en un triedro, alguna cosa de esas, algo de esto, ¿no? ¿Qué más se tomaría? Prismas. Sí, recuerde que en los prismas había dicho que no es necesario graficar todo el prisma, ¿sí? Sino más bien el triángulo fundamental, incluso les dije, ¿no? Solo si les pide diagonales, ahí sí todo el prisma. Y ahí puede ser una pirámide, un tronco de pirámide, un cilindro, y ahí sí los temas que hemos visto, un cilindro, o un cono de revolución, o un tronco de cono, una esfera, y por ahí creo que se me va un tema más, no sé qué tema se me va. Pero bueno, esos serían los temas, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esa parte. Bien, preguntas en general tal vez, ¿sí? ¿Qué va a ser los simulacros? Sí, mañana les voy a enviar, ¿no? Sí les mencioné. Mañana les envío, ¿ya? Me olvidé de modificar unas cosas en el simulacro. Sí, ya está hecho, pero solo me falta modificar algo y ahí sí les envío, ¿ya? Mañana les envío a todos. Ya, gracias. Inge, hasta aquí sería no la prueba. Exactamente, hasta este tema es la prueba, ¿sí? Sí, Ya. verá que, por favor, verá que son varias fórmulas, muchas fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, tener a la mano, ¿no es cierto? Saber dónde está cada fórmula sería muy importante, porque si no se va a demorar, ¿sí? Y va a tener otra vez problemas. Entonces, por favor, claro, si es que puede memorizarse la fórmula, vea mucho mejor, ¿no es cierto? Va a terminar rápido la prueba. Si de lo contrario, por lo menos estará atento en dónde tiene cada fórmula, ¿sí? Para que pueda usarla, ¿no? ¿Preguntas en general? ¿Y que van a haber relaciones entre polígonos? Por ejemplo, un cilindro con un cono de revolución o no. A ver, o sea, como el ejercicio que les mostré aquí, no creo. Como el que les mostré aquí. Ahora, si les dice que 2 sólidos son equivalentes, ahí sí, eso sí, tal vez. Sí. Pero de ahí así, volúmenes comunes, no. Pero relaciones así, tal vez de que estos 2 sólidos son equivalentes o tienen la misma altura, posiblemente, puede que les toque algo así. No es tan probable, la verdad, pero sí, puede darse caso. Pero igual, sería un ejercicio fácil, ¿no? Tal vez que tengan el mismo volumen o la misma altura. Pero de ahí en general, no. Son casos específicos. Si es que es de cilindros, son solo cilindros. Tal vez si es que quiere hacer con dos cilindros, con una semejanza, alguna cosa de eso, ¿no? Pero el mismo tipo de figura. Pero no creo que volúmenes comunes. ¿Hay más? No. Listo, con eso podríamos terminar entonces. Que les vaya muy bien. Cualquier novedad me avisan nomás, ¿no? A ver, acá Santiago me está diciendo, ¿por qué no usan la forma de superficie de un tronco de cono? A ver, Santiago, lo que le decía, ¿no es cierto? La superficie húmeda, ¿qué es la superficie húmeda? Lo que está en contacto con el agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está en contacto con el agua? La base mayor, ¿no es cierto? Y la lateral. ¿Sí? Base mayor y lateral. ¿Qué es la base mayor? Es un círculo. Por eso es que, miren, en el quinto paso está pi por 14 al cuadrado, porque es de ese círculo. ¿Y qué más vendría a ser y qué más vendría a ser la superficie húmeda? La lateral. Y sí está usando la fórmula de la lateral. Miren lo que dice ahí. Pi por 961, que es la generatriz. Pi por generatriz, que multiplica a radio más radio. Esa es la fórmula del tronco de cono. Pi por 961, que multiplica radio más radio, es la superficie lateral. Entonces sí está usando. Si no es que no está usando. No sé por qué me dice usted que está usando el tronco de cono. No usa la forma. No entiendo su pregunta. Sabes que usted no está entendiendo qué es una superficie húmeda.
Eso es lo que me parece que está aquí. Sí hicimos ejercicios de superficies húmedas. Sí son dos cosas diferentes, ¿no? Una superficie total y una superficie húmeda. Porque la base menor, ¿qué pasa con la base menor? La base menor es el espejo del agua. Espérense, ya les voy a poner aquí en una foto. Espérense. A ver, no voy a graficar ahí. A ver, no sé por qué no se carga. A ver, por ahí nos está preguntando un compañero lo siguiente. A ver, tenemos aquí un tronco de cono, ¿sí? Supongamos que este cono está con agua, ¿sí? Solo hasta donde está el tronco de cono, hasta donde está la base menor. ¿Quién nos ayuda? ¿Cuál es la superficie húmeda? ¿Cuál será la superficie húmeda de este sólido? ¿Cuál sería la superficie húmeda? A ver. La que está en contacto. Perdón. Sí, ya. ¿Por cuál está en contacto? La superficie lateral del tronco de cono y la base de abajo, la base inferior. Exactamente. Nada más, ¿no es cierto? ¿Por qué no la superficie 1, la del círculo de arriba? ¿Por qué no? Porque eso sería agua. Exactamente, eso es agua. Eso es el espejo del agua, les dije, ¿se acuerdan? Y no se olvide que la superficie húmeda, ¿cuál es el concepto? Parte del sólido en contacto con el agua. Pues esta superficie 1, no. Esta no va. ¿Sí? Solo es la lateral más la superficie 2. Solo lo que es parte del sólido y está en contacto con el agua. O sea, el material, si usted quiere llamarse ya, la parte del material del sólido en contacto con el agua. Y la superficie 1, ese círculo que está ahí, es solo agua. No, ahí no hay material del sólido, ¿no es cierto? O sea, no es ninguna de las paredes del sólido. Entonces, es por eso que no se toma esa superficie 1. ¿Estamos? Esa sería la respuesta, ¿no? Si todavía tiene problemas Santiago con esto, sería bueno revisar el video. No me acuerdo en qué tema hicimos. En cilindros hicimos un ejercicio de esto, ¿no? De superficie 1. Bien, ya, con eso terminaríamos. Que se vea muy bien. Y cualquier cosa me avisa. ¿No? Sí, cierto. ¿Me podría ayudar con esto?